Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 491 de Política a la Mexicana de este lunes 29 de octubre. Y hubo turbulencia en los mercados, como ya se había pronosticado, por el resultado de la consulta para la cuestión del nuevo aeropuerto internacional de México. Y como también ya era de esperarse, la consulta ilegal, amañada, manipulada que organizó López Obrador, bueno, pues se llevó las palmas del millón de votos que dicen que se captaron. Pues 700,000 fueron en favor de Santa Lucía y solamente 300,000 por, por Texcoco. Y como el pueblo sabio manda, pues ya anoche mismo su vocero, el Monsiváis Jesús Ramírez Cuevas, pues ya dio la gran noticia de cómo fue el proceso democrático, entre comillas, y hoy López Obrador lo confirmó. Ya desde anoche se empezó a sentir movimientos ya en la paridad del peso dólar, en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, la turbulencia que se esperaba que causara en los mercados se hizo efectiva, solamente que no quieren verla en Morena ni en su equipo de transición, porque, como sabemos, los voceros y colaboradores de López Obrador, simplemente caja de resonancia, dicen lo que el Señor les ordena, y aunque no se los ordene, nadie puede ir en contra de sus opiniones, de sus designios, de sus imposiciones, de sus caprichos. Y pues la reacción del empresariado mexicano organizado en Coparmex, con Canaco, el Consejo Coordinador Empresarial, pues lógicamente que no dieron crédito a esa consulta, y tampoco a que ya, como dijo López Obrador y dijo su vocero el día anterior, ayer domingo, se suspende la obra del aeropuerto de Texcoco, y le aclararon que no se puede suspender porque no es una consulta legal, y tampoco López Obrador tiene autoridad para ordenar tales disparates, y que se seguirá trabajando. Mientras tanto, también se comentaba el sábado, pues van a tomar ya sus providencias, y viene una cascada de amparos, de denuncias contra este atropello, dicen, que está cometiendo el presidente electo de México. Y también le salió al paso la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, y lamentando hoy en una entrevista a su presidenta Ana López Mestre en CNN en español, dijo que lamentan esta decisión de López Obrador, y sobre todo fundada en una encuesta que no tiene el aval de las leyes mexicanas, y que si la decisión de López Obrador de esa encuesta y sus resultados, de esa manipulada encuesta y sus resultados, es para cumplir su promesa de campaña, pues que si solamente por eso lo hace, no hay tampoco un justificante, porque, o sea, la palabra de él tiene que ir por encima de los intereses de México y de proyectos como el aeropuerto de Texcoco, que está avalado por las leyes nacionales e internacionales, tanto crediticias como de convenios y demás aspectos legales de este tipo de obras, y que no es tan fácil de un manotazo o de un plumazo decir ahí se quedó, como a él ofrecido, que no tengan miedo, le dice a los inversionistas, porque los contratos se van a respetar y se van a trasladar hacia hacia Santa Lucía. Ya se sabe cómo la propuesta de López Obrador es hacer 2 pistas en Santa Lucía, actualizar un poco, modernizar un poco más el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, y hacer lo propio con el de Toluca. Y pues la verdad que es un proyecto que no convence a los expertos. Ya se sabe las opiniones que han surgido en torno
a este otro proyecto, las opiniones de quienes saben de aeronáutica y de la política aeroportuaria pues son en sentido negativo. No hay posibilidades, sería un ensayo, dicen, muy costoso que podría provocar incluso choques de aviones y también el traslado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México al de Santa Lucía o hacia Toluca o de Toluca hacia estos otros dos, pues es un trayecto muy largo, peligroso, pero ya dijo López Obrador que esto lo va a resolver con el tren ligero a Toluca, que ya está en marcha, pero que él lo va a concluir, seguramente va a ser ramales para Santa Lucía y para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así están las cosas en esta nueva acometida del presidente electo, que todavía no toma posesión y ya está convulsionando los mercados, y no es ninguna buena señal para nuestro país. Esto debieran tomarlo en cuenta, pero López Obrador está montado en su macho, y eso que todavía no toma posesión como presidente constitucional en funciones de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué sigue? ¿Qué nos espera? Bueno, pues hay que darle tiempo al tiempo, y sobre todo, simple y sencillamente, a lo que siempre hemos apostado, darle a Andrés Manuel López Obrador el beneficio de la duda, en espera que recapacite, que reaccione y que entienda que esas no son las mejores señales que puede mandar para mantener a México en el nivel que se encuentra en estos momentos en el concierto financiero nacional, como país emergente y confiable para las inversiones y para todo tipo de operaciones comerciales, financieras y en general. Esos son los deseos de un mexicano como yo, que sabemos, todos pensamos, la mayoría piensa igual, pero ya ve el resultado de la encuesta, donde el 1% del total del electorado nacional fue el que decidió. El otro 99% pues simplemente pues no lo tomaron en cuenta, porque únicamente fueron 1 millón de boletas las que elaboraron, las que imprimieron, las que tiraron para esta encuesta, y pues no fue todo el electorado nacional el que tomó, sí, todos los ciudadanos mexicanos los que participaron en este ejercicio que por todos lados los opositores a esta medida autoritaria de López Obrador califican con toda razón de ilegal, de inconstitucional, y que no es esta la mejor forma en que López Obrador pudiese iniciar su gobierno, imponiendo caprichos por sobre la razón, y en el caso del aeropuerto, lo que opinan los que saben de eso, y no el pueblo de buena fe que lo hace por seguir a López Obrador. Y si López Obrador dice que es de noche, pues ya parece como el sabio refrán aquel del sabio pueblo. Si el sabio pueblo dice que es de noche, hay que encender las farolas aunque sea de día. Pero en este caso, pues resultó al revés. Y el gobernador Miguel Ángel Linares, recordemos que en campaña se comprometió a que en 6 meses de su gobierno de 2 años, en 6 meses iba a terminar con la violencia que ya castigaba a Veracruz, y herencia del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Pero pues ya está por cumplir 2 años, y no solamente no abatió los índices de violencia, de delincuencia, de inseguridad, sino que han ido a la alza desgraciadamente. Le deja todo un paquete a Cuitláhuac García Jiménez. Tiene mucho trabajo que hacer Cuitláhuac en este sentido, y ya no se va a tratar como el discurso de campaña con Yunes Linares y el discurso de campaña de Cuitláhuac García, sino que pues tiene que hacer algo más que promesa y criticar a su antecesor, como lo hizo
Miguel Ángel Yunes Linares. Cuitláhuac García Jiménez tiene un enorme reto, empezando por la inseguridad pública, empezando porque convenza, obligue, presione a los ayuntamientos que pueden hacerlo, que por fin terminen de crear sus policías municipales, porque ni al gobierno del Estado ni al gobierno federal les alcanzaría para alcanzar el éxito que puede lograrse con las policías municipales integradas por elementos que están identificados, que los conoce la ciudadanía de las cabeceras municipales y que tienen por lo tanto un mayor compromiso que un policía estatal o un policía federal. Pero lo vemos como los gobiernos municipales, el de Coatzacoalcos con Joaquín Caballero Rosiñol, que más por Coatzacoalcos fue por congraciarse con Yunes Linares, que fue el primer ayuntamiento que empezó a rescatar la policía municipal con 100 elementos que le dejó a Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que no ha podido llevarla a más de 150 y para diciembre espera tener 300 ya para que funcione como la policía municipal de Coatzacoalcos y no ahorita que está dependiendo del mando único naval. Es la seguridad pública uno de los talones de Aquiles de Veracruz, porque ahuyenta inversiones, divide familias, enluta hogares y vive uno con el Jesús en la boca. No pudo Yunes Linares tampoco, y ese es uno de los grandes retos que le hereda a Cuitláhuac García Jiménez, que ahora, con todo el apoyo indiscutiblemente del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, seguramente que tendrá vara ancha, larga y puntual con la nueva Policía Federal de México, que es ya la Seguridad Pública Federal, la separan de la Secretaría de Gobernación para tener esta nueva Secretaría que estará a cargo de Alfonso Durazo, que lo oíamos hablar en campaña y ahora ya en el gobierno electo con una seguridad que espantaba y todo el mundo decía, bueno, pues quizá ellos sí traigan la varita mágica, pero en los foros que han celebrado, pues simple y sencillamente no han alcanzado la participación ciudadana ni el pleno convencimiento de la propuesta de López Obrador de otorgar perdón a los criminales, sobre todo a los del narcotráfico, crimen organizado, y pues ha encontrado resistencia, como un deudo, como un familiar de un sacrificado, de una sacrificada, va a aceptar, decía una madre de un desaparecido, yo cómo puedo perdonar a quien quizá hizo pedazos el cuerpo de mi familiar y no sé dónde lo dejó, ni siquiera eso puedo saber para darle cristiana sepultura. Entonces es una resistencia que justificada, por supuesto, pero que López Obrador pensó que con su discurso mesiánico iba a convencer a la población y no está resultando los foros lo que ellos creyeron. Se suspendieron ya algunos de estos foros y en el papel pues suena bonito los resúmenes, los saldos que dicen que han alcanzado, pero falta verlo en la práctica e insistimos, hay que darles el beneficio de la duda a esta nueva Secretaría de Seguridad Pública Federal para que Alfonso Durazo logre en los hechos lo que anda presumiendo en la tribuna. Y les decíamos el sábado que este lunes 29 de octubre del 2018 sería histórico. Sería histórico, ¿por qué? Porque por primera vez un presidente electo decretaría, por ejemplo, la suspensión de la construcción de un aeropuerto. Y hoy lo confirmó, ya les decíamos, López Obrador. Hizo
lo que se veía venir, pero se consideraba que podría haber un paréntesis para reaccionar, reflexionar y entender que no es por esa ruta por la que México debe empezar a caminar en este nuevo gobierno de la esperanza, en este nuevo gobierno de corregir los errores, las corruptelas, las impunidades del pasado y del reciente pasado, y que tenemos que apostar a que en realidad Andrés Manuel López Obrador, pues cabeza fría, se ubique en la realidad de México y no en la propia, no en lo que él cree, no en lo que ha soñado en estos 12 años y 15 años que ha llevado persiguiendo el poder ejecutivo federal, y que hizo una serie de proyectos que hoy todos los está retomando. Su cabeza es un manojo de ideas, pero el problema es que le dice, por ejemplo, a los constructores del aeropuerto Texcoco que se los va a llevar allá a Santa Lucía, pero no es tan simple. O sea, ¿quién lo asesora? ¿Quién es? Y oye usted a sus colaboradores hablar, decíamos, caja de resonancia, a repetir lo que el Señor dice y defenderlo, cuando que hay opiniones autorizadas que se pronuncian en sentido contrario, pero no dan su brazo a torcer porque tienen el poder y lo quieren ejercer. Sí, se los otorgó la mayoría del electorado nacional, pero tienen que ejercerlo con responsabilidad, pensando precisamente en servir a México y no complicar a México, porque saldríamos de Guatemala y entraríamos en Guatepeor. Hay ya muchas, por ejemplo, del Banco de México, Banjico, dicen que ya como 300 altos funcionarios ya pidieron su liquidación, porque les quieren bajar el sueldo, y son cargos de alto rango, y no porque manejen el dinero, sino por la gran responsabilidad y la capacidad, sobre todo, profesional, que deben tener para lograr ese balance de el peso mexicano ante las divisas extranjeras, como el rey de las finanzas mundiales, que es el dólar, y también cómo administrar la economía nacional para no cuidar la inflación, cuidar una serie de factores que no cualquier mortal puede y tiene ni los conocimientos ni la capacidad para esto. Entonces, detalles como esos, pequeños, grandes detalles, si ustedes quieren, porque el Banjico no se ve, pero sí se siente lo que hace, y no es tarea fácil. Es gente con una calificación extraordinaria. Ahí tienen a Agustín Carstens, el ex gobernador del Banco de México, donde está en un gran cargo a nivel mundial. No son cualquier Juan de los Palotes, son gente con una capacidad. ¿Y qué va a hacer? Pues se los lleva la iniciativa privada, por supuesto, o vendrá la fuga de cerebros, como siempre sucede desgraciadamente en México, por la falta de visión de nuestros gobernantes para aprovechar todos esos grandes talentos que tiene nuestro país. Y hoy pues sucedió lo que tenía esa turbulencia, decíamos, se disparó el peso, anda arriba de los 20 pesos en su paridad con el dólar. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando con López Obrador? Es un capricho, es una venganza, pero México no tiene la culpa de sus frustraciones en último caso, pero ya logró lo que anhelaba, y quizá lo que anhelamos todos, cada uno de los 120 millones de mexicanos, gobernar, mujeres y hombres, gobernar a nuestro país. Bueno, él ya logró, pues ahora debe hacerlo con cabeza fría y no seguir escuchando el canto de las sirenas, de los rabanitos esos que lo rodean y que lo aceleran
lo aceleran y todo lo que él dice le responden que está bien, que está muy bien, y todavía le preguntan algo más, señor. No es eso lo que México necesita, y tampoco está para ensayos. México no es un conejillo de indias para experimentos laboratoriales como lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador y la morralla que lo sigue. Y Guatemala alertó a México, informó al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que en las caravanas de los hermanos centroamericanos, primero de Honduras, ahora ya de El Salvador, de Guatemala, Honduras y hasta nicaragüenses vienen, que viene infiltrada gente violenta, delincuentes. Y lo que está pasando en esta otra caravana allá en Guatemala, en la frontera con México, pues es algo gravísimo. Ya ve lo que tuvo que hacer el gobierno mexicano, no solamente con las rejas y bardas, muros que tiene, sino que los electrificó y puso alambre de púas también, porque se trepaban y los vencían o los saltaban, y entonces buscaron cruzar a la frontera arrojándose al caudaloso río Suchiate, que dicen que por encima parece manso, pero abajo lleva unas corrientes muy fuertes y peligrosas. Pues se lanzaron al río para cruzar. Ya del otro lado los esperaba policías antimotines de México, porque ya incluso hubo un muerto. Y pues es la violencia. ¿Cómo vienen? ¿Cómo va usted a una casa a pedir abrigo, asilo, refugio? Y llega usted rompiendo puertas y agraviando, atacando a los dueños de la casa. Pues esto no se entiende más que están decididos a todo. ¿Y quién los manipula? Pues ahora resulta que Trump acusaba a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y ahora resulta que ya se la devolvieron a Trump y dicen que él es seguramente el que está provocando esto, y para que lleguen a su frontera, que ya la tiene parapetada con la Guardia Nacional, y ya también mandó al ejército para apoyarla. Es decir, quiere sangre Trump, y quiere que esto ya sea antes del 6 de noviembre de las elecciones intermedias, e incluso gente de California y de Texas que racistas han ofrecido al gobierno estadounidense apoyarlos para repeler la acometida de los migrantes centroamericanos e incluso mexicanos, que también ya se han sumado. Todo, desgraciadamente, se politiza, y no cabe duda que la perversidad política lleva a algunos gobernantes como Trump, que está apostándole a reelegirse en el 2020, y si gana, sigue con la mayoría congresista en esta elección del 6 de noviembre, bueno, pues seguramente que se va a reelegir. Y decíamos, no nos cabría duda alguna, porque de Estados Unidos siempre hemos tenido la sospecha y la decepción de que es un país donde les gusta la violencia, les gusta la beligerancia, y que si reeligieron a George W. Bush, ¿por qué no van a reelegir a Trump, que se anda peleando con todo mundo ahorita y ya desde hace tiempo la trae contra la prensa, contra los medios de comunicación, y no ve quién se la hace, sino quién se la paga para impresionar al electorado estadounidense, diciendo, haciéndolos creer que este sí es un presidente de mano dura, pero ya se sabe cómo llegó al cargo, la sospecha que existe de que lo ayudó el espionaje ruso, el país peor enemigo de Estados Unidos, y de que cuando puede se refiere de maravillas a Vladimir Putin, y esto también ha provocado polémica, como ahorita que tardó mucho tiempo en
salir a dar declaraciones sobre los sobres esos sospechosos de contener explosivos, como los contenían, y tardó mucho tiempo. Es más, se dice, en ningún momento tuvo la cortesía, la diplomacia política de hablarle a un Obama, expresidente, a una exsecretaria de Estado, ex candidata presidencial, Hillary Clinton, y a otros personajes, incluso legisladores demócratas, porque todos los paquetes, los 13, estuvieron dirigidos a estas personalidades del Partido Demócrata. Y pues con esto Donald Trump sigue abonando y también incendiando los ánimos, como en México alguien empieza a incendiarlos. Y la gente, pues resulta que la gente está muy molesta porque el crimen organizado no la respeta. Y ya los han sufrido ataques, extorsiones, robos, asaltos, y quiere que la respeten. Tamás le faltó decir como la respeta el gobierno en sus 3 niveles, que les permite todo lo que han hecho, cuánto han afectado a la gente, a la economía de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero y de la Ciudad de México, y no pasa nada. Y cuando han procesado, hay algunos procesados, y ya el futuro presidente de México ofreció, ya le instruyó, sobre todo a los profesores de la CENTE, instruyó a Esteban Moctezuma Barragán, el futuro titular de la SEP, que por cierto perdió hasta el rumbo con los foros esos para la reforma educativa. Ya lo instruyó para que viera que liberen a los maestros presos políticos. Esos sí son presos políticos. Y ahora pues están en la encrucijada la gente, que el crimen organizado no los respeta como la respeta el gobierno en sus 3 niveles. Decíamos, verlo para creerlo. Pero lo peor de López Obrador es que sostiene en pie la invitación a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, para que venga a su toma de posesión, y ha habido protestas en todos los ámbitos, y dice que mantiene la invitación porque él quiere ser amigo de todos los países y de todos los gobernantes del mundo. Verlo para creerlo. Y pues por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 491 de Política a la Mexicana de este lunes 29 de octubre. Dios mediante, mañana martes 30. Por aquí estaremos. Si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.